Si yo te enseño un pendiente dorado y aquí un pendiente plateado y te enseño unas uñas en naranja y aquí unas en azul, ¿de qué puede ir este vídeo? Siempre, por supuesto, relacionado con el maquillaje. Mientras la intro, puedes pararlo, ir a comentarios, dejar un comentario con qué tema crees, diciéndome qué tema crees que vamos a tratar en este vídeo y luego vuelves y lo vemos, si has acertado, claro. Vale, ¿que quieres premio? Pues mira, que te mando este dibujito tan guay que me mandaron ayer los de Domino's Pizza por pedir una pizza. No he visto cosa igual en mi vida. Vas cogiendo de ahí y este No sé si me he puesto como una puerta para los labios labios hidratados. No, si esto es lo que estoy enamorada de la asiática. colección. Green. Yo soy más de rojos. Centella green. Unas paletas de ojos y de coloretes en colores cálidos y unas paletas de ojos y de coloretes en colores fríos. Para ver si se nos queda un poquito más eso de los colores fríos y los colores cálidos. Que a veces, que siendo la base de la colorimetría y la base del maquillaje y la base yo creo que del mundo mundial, porque el tema colores cálidos y colores fríos yo creo que afecta a todos los ámbitos o casi todos los ámbitos de la vida diaria. A las puestas de sol, a la ropa, al maquillaje, a las sensaciones, a la decoración de las paredes, de las casas. Y a veces es un tema que nos resulta, por un lado, yo creo que sencillo, algunas, aunque luego tiene sus cositas complicadas para otras y para esas unas también. Porque en plan básico, si además acudimos a lo que es el círculo de colores, pues vemos que a la izquierda están los colores cálidos y a la derecha los colores fríos. Y podemos decir, pues es muy fácil, colores cálidos aquí, colores fríos aquí. Se acabó. ¿Cuándo viene la complicación? Cuando tenemos un verde, que es color frío según nuestra rueda y de color, y decimos, pero es que ese verde es cálido. ¡Oh! Verde que está en la parte de los fríos, pero que es cálido. ¿Y cómo se come eso? Que a lo mejor esto es un ejemplo un poco bruto, pero vamos a ver, pero sí que podemos tener un marrón, que es un color neutro. Los colores neutros sabéis que son aquellos que no son ni fríos ni cálidos, y son aquellos colores que combinan con todo. Marrón, negro, blanco, gris. Un marrón. Color neutro, no hay problema. Va con los cálidos y va con los fríos. Y hay quien dice, no, perdona, pero ese marrón es cálido. Y quien dice, no, perdona, pero ese marrón es frío. Ahí es donde vienen las complicaciones. Y un poquito es lo que... Micrófono. Y un poquito es lo que vengo... Ahora mejor, ¿verdad? Claro. Y un poquito es lo que vengo, como digo, a intentar contaros en este vídeo. Tengo aquí dos paletas de ojos que os presenté en un haul, son de Tarte, y una es fría y otra es caliente o cálida. Y tengo dos paletas de NYX, una de tonos fríos y otra de tonos cálidos, en neutro, que lo vamos a dejar aquí cada una a su lado. Y tengo dos paletas de coloretes, una en tonos fríos y otra en tonos cálidos. Entonces, aparte de hacer un maquillaje, ya habréis adivinado, aquí en tonos cálidos, ¿veis mis uñitas? Y aquí en tonos fríos, ¿veis mis uñitas? Vamos a intentar, pues eso, a través de esos maquillajes, un lado de la cara la voy a hacer en tonos cálidos y otro lado de la cara lo voy a hacer en tonos fríos. Vamos a intentar que os quede la cosa un poquito más clarita. Aún así, lograréis pillarle el chip con el tiempo, con la experiencia. ¿Dónde está el truco? Pues lo contaré al final. No queréis que lo cuente al principio del vídeo, que dejéis de verlo, que os vayáis a otro y que me quede yo así, a dos velas. Ah, y también tengo un labial en un rojo frío y un labial en un rojo cálido. ¿Veis? Aquí es donde pueden venir, creía que los había puesto al revés, aquí es donde pueden venir las complicaciones. Un rojo que es cálido, ¿verdad? Pero existen los rojos fríos y los rojos cálidos. Y los rojos neutros, que pueden estar en un lado o en otro. Pues con todo eso vamos a meterle mano al asunto. ¿De dónde viene el rollete este de los colores
cálidos y de los colores fríos. Bueno, pues este rollete viene básicamente de la temperatura de color. Los expertos en el tema, bueno, vamos a ir maquillándonos mientras voy contándoos el rollete, porque si no nos puede, se nos puede, pues que nos podemos aburrir y ya está. Estoy pensando que me da lástima utilizar estas dos paletorrias que ya os presenté en el haul. Esta es de tonos fríos, es tan bonita, y esta es de tonos cálidos. Mirad qué cosa más bonita. Esta paleta creo que las podéis encontrar si acaso en Amazon y en la página makeout.as. Si encuentro los enlaces donde adquirirlas, lo voy a dejar abajo en la cajita de información. Digo que me da lástima porque tengo estas de NYX en la que veis cómo tenemos aquí una serie de tonos en marrón de colores cálidos, y esta otra paleta de NYX, le quito el plastiquito, ¡oh, qué bien viene el plastiquito puesto!, de tonos fríos. Mirad, cálidos a la izquierda, fríos a la derecha. Cálidos a la izquierda, fríos a la derecha. Y si nos vamos al tema mejillas, os he enseñado los labiales, ¿no? Y si nos vamos al tema mejillas, también podemos ver, si puedo abrir las cajas, por supuesto, tonos de colorete fríos, tonos de colorete cálidos. Puestos así, podríamos decir, pues esto es muy sencillo. Ya veréis como luego la cosa se va complicando cuando tenemos un rosa que puede ser cálido, que puede ser frío, un neutro que puede ser cálido, que puede ser frío. Vamos a ver, la verdad es que la dificultad me está viniendo porque yo no había decidido en realidad con qué maquillarme de estas paletas, frías o cálidas. Deberíamos meterle mano a estas cositas, ¿verdad? Deberíamos meterle mano a estas cositas tan bonitas, pero también a estas tan bonitas. Entonces, claro, todo no se puede tener en esta vida. Así que, mira, voy a cortar, me voy a tomar un vaso de agua y ahora vengo a ver si he pensado algo, porque es que la indecisión me mata. Unos minutos después y un vasito de agua, he decidido que voy a utilizar estas preciosidades y que voy a hacer un ahumado en tonos cálidos en esta parte, en la de los colores cálidos, y un ahumado en tonos fríos en la parte de los tonos fríos, por eso los pendientes. Tono frío, plateados, tonos cálidos, dorados. Son pistas. Mira, os decía mientras me voy maquillando y vamos haciendo tal, que el tema de los colores fríos y cálidos viene un poco por la temperatura de color. Los colores cálidos son aquellos que nos denotan cercanía, fuego, pasión, alegría, optimismo. Y los colores fríos, esto en plan sencillito para que lo entendamos y para no liarnos mucho la cacota. Y los colores fríos son aquellos que nos producen noche, lejanía, serenidad, calma, frialdad. Podríamos decir que es día y es noche, que es efusividad, que es calma, que es cercanía, que es lejanía, que es ímpetu y que es serenidad. ¿Cómo podríamos entonces ver si un color es frío o cálido? Pues viendo la sensación que nos produce, si nos produce o nos produce. Eso es uno de las pautas en las que nos podríamos fijar para ver si un color es frío o cálido. Lo que pasa es que esto es verdad que es muy subjetivo. Entonces tenemos que acudir a un dato un poquito más que sea palpable, que sea objetivo, que sea igual para todos y no sujeto al estado de ánimo, por así decirlo, de cada persona. Entonces, para eso tendríamos que acudir a nuestro círculo cromático, que por un lado nos da la sencillez, es decir, colores cálidos a la izquierda, sin complicaciones, desde el amarillo hasta el azul, hasta el rojo, amarillo, naranja, rojo
y amarillo, naranja y rojo serían cálidos, y luego verdes, azules y morados fríos. O sea, se acabó. Pero ahora, un color, un neutro o cualquier otro color, ¿cómo podríamos saber si está en la gama de los cálidos o los fríos? Viendo la cantidad de rojo o de naranja que lleva ese color y viendo la cantidad de color que lleva en azul. Como sabéis, los colores primarios son el rojo, el azul y el amarillo, y esos colores se combinan entre sí para formar lo que llamamos colores secundarios, es decir, los colores secundarios ya van a ser el verde, el violeta, el naranja. Luego esos se combinan creando los colores terciarios, los colores cuaternarios, es decir, según la cantidad de colores que se mezclen. Y ya damos lugar a todo el arco iris y a todo el mundo mundial de colores. No sé si me estáis entendiendo. Para saber si un color, sea el que sea, es frío o cálido, vamos a mirar, y a veces habrá que mirar un poco así al trasluz, como los toreros, así un poco al trasluz. Habrá que mirar si ese color tiene más cantidad de rojo o de naranja. Vamos a utilizar el naranja porque yo creo que es más fácil de verlo. Y qué cantidad tiene de el azul en su composición. Así, por ejemplo, un rosa, este rosa, veríamos si vosotros creéis que tiene más rojo en su interior o más azul. Miradlo ahí. Este color tiene en su interior más. Mirad, si pongo una uñita cálida y una uñita azul, ¿tiene más naranja o tiene más azul? Tiene más azul. Este rosa tiene más composición en su azul, es decir, sería un rosa frío. Y tenemos, vamos a ver, y tenemos, mira, el de al lado. ¿Y este rosa tiene más naranja en su composición o tiene más azul? A ver, que la luz no nos juegue malas pasadas, que entonces ya la hemos cagado. Este rosa tiene más composición naranja que azul, luego es un rosa cálido. Aquí tendríamos un rosa frío, a ver, un rosa frío y un rosa cálido, porque este tiene más azul en su composición y este rosa tiene más naranja, más rojo en su composición. Ahí está el kit de si un color es cálido o es frío, independientemente de que estemos hablando de un rosa, que estemos hablando de un verde, que estemos hablando de un morado. Que por sí el morado va a ser un color frío, pero a lo mejor tiene tanta composición naranja que podría ser un morado cálido, dentro de que el morado es un color frío. No sé si me entendéis o me voy liando. Un azul, cuando le empezamos a meter amarillo, que es cálido en su composición, si le metemos tanto amarillo, el azul se va a convertir en un color cálido, un turquesa, que puede ser muy cálido, o un turquesa, según la cantidad que tenga de azul, puede ser un color frío. Estaba mirando si por aquí tengo algún turquesa, pero no. No, vamos a ver. No sé si os queda claro o os he hecho más la picha un lío, por así decirlo. Yo tengo aquí una serie de apuntejos que me saqué de internet, donde voy a sacar los apuntes y sale todo en el mismo sitio. Y voy a mirar por si hay alguna cosilla que se me haya olvidado deciros. Deciros que os pueda aclarar el tema. No, básicamente, es que no quiero tampoco liaros. Es verdad que lo que es el círculo cromático y toda la teoría del color es muy amplia y da para mucho, pero tampoco se trata de hacer aquí un máster y salir expertas en colores y que luego no tengamos donde tal y cual. Bueno, que vamos a seguir terminando este maquillaje de ojos y ya pues vemos un poquito en directo si se ve la cosa un poquito más clara.
Para este maquillaje estoy utilizando en los colores, los lapiceros, los colores Carmen Reacciona y Céntrate, los pinceles de Corazona que os enseñé en un haul que no los había estrenado todavía. Estamos haciendo, como veis, un ahumado en tonos cálidos. Vamos ahora a por este marrón oscurito. Cojo este marrón mucho más oscuro. Voy a coger este doradito para darle la guinda, para poner el toquecillo guinda aquí. Es un ahumado en tonos cálidos. Vamos a poner la máscara de pestañas y un poquito de... sí lo diré, es que hoy estoy espesa, se me nota, ¿verdad? De eyeliner en la línea del agua. No estoy haciendo un maquillaje complicado ni ninguna historia de esas, ¿eh? Vamos a poner aquí un poquito de doradito también. Y por supuesto, la máscara de pestañas. Alguien podría decir, sí, pero los marrones son neutros. Pero estos marrones son marrones cálidos. Porque aquí en la otra tenemos una serie de marrones, que también voy a hacer un ahumado con estos marrones para que veáis que son fríos. ¿Me he manchado? Pues claro, normal, siempre me mancho. Pero bueno, voy a esperar un poquito a que se seque para retirarlo. Y vamos mientras con el otro ojo. Me cambio la pinza. Y vamos con este color frío. Mirad, pensaba hacer un ahumado completamente con los marrones de esta paleta, pero a lo mejor no se aprecia tanta la diferencia. Entonces, venga, sí, vamos a intentarlo. A ver, vamos a coger este. Y vamos a coger ahora esta sombra brillante tan bonita en azul, color frío por excelencia, y lo vamos a poner en el centro del ojo. Con este plateado lo ponemos en la parte interna del ojo. Nos falta un poquito, ahora poner un poquito de corrector. Vamos a coger una paleta de coloretes, como veis, todos son
tonos cálidos, porque en su composición, voy a señalar, en vez de señalarlo con esto, lo voy a señalar con esta mano. En su composición, ¿veis cómo lo veis así clarito? ¿Ves? Si yo pongo aquí esto, ¿a que chirría? ¿A que chirría? Como que no le veis azul a los colores. Sin embargo, si yo pongo esta mano, ¿a que sí que los colores veis como que llevan naranja? Como que no chirría, como que esta mano está en armonía, ¿veis? Estos tonos, particularmente mira estos tonos llevan naranja en su interior. Luego son tonos rosas que son cálidos. Y si cogemos la paleta de coloretes frío, si yo pongo esto, ¿a que chirría? ¿A que parece que no? Que no. Pero sin embargo, si yo pongo esta mano, ¿veis cómo estos tonos llevan azul? Estos tonos de rosa llevan azul en su interior. Estos rosas son fríos y estos son cálidos. Alguien podría decir, ¿y yo podría poner un colorete frío con un maquillaje cálido? Sí, pero estaríamos jugando al contraste y la cosa chirriaría un poquito más. Tened en cuenta que independientemente de esto que os estoy contando, tú puedes poner lo que quieras como quieras. Si no va en armonía, va a ir en contraste y va a chirriar y va a llamar más la atención, pero ya depende de lo que tú quieras de atrevida. Pero lo suyo es ir en armonía. Este por aquí y este por aquí. Vamos a ponerlo en armonía y a ver cómo se queda. Voy a coger una brocha colorete y la vamos a utilizar. Voy a coger una mufeta y voy a utilizar un lado para un color y otro lado para otro color. Voy a coger este naranjita para la parte de aquí cálido. Colorete cálido. Y con la otra parte de la brocha voy a coger, por ejemplo, este que se vea bien, una combinación de estos ambos, digo yo. Teniendo en cuenta que todos estos cambios que os estoy diciendo de cálidos y tal, hay veces que son sutilezas, que tenemos que entrenar nuestra vista, la vista se entrena para captar todas estas cosas. Hay quien puede decir, pues yo no veo ni cálidos ni tal. Practica, como todo en esta vida. El ojo se entrena, igual que el oído a nivel de notas musicales y de tal se entrena, la vista también se entrena. Y ahora, para rematar en la faena del todo, vamos a utilizar un rojo frío y un rojo cálido. Mirad, en cuanto a rojos, mirad, ¿veis cómo este rojo tiene más composición azul? Porque si yo le pongo esto, como que el contraste es muy excesivo, y hay un contraste excesivo, ¿verdad? Este rojo es frío. Y este rojo, si yo lo cojo así, contrasta muchísimo. Podríamos ponerlo, por supuesto, pero nos va a resultar agresivo, podríamos decir. Sin embargo, ¿veis? Tiene mayor composición de naranja. Rojo frío tiene mayor composición de azul. Rojo naranja, rojo cálido tiene más composición de naranja. Media boquita va a ir de cálido y media boquita va a ir de frío. Además, con estos vinilos de Maybelline que son la leche. ¿Estamos grabando? Sí, pues hala. Me alejo un poquitito más de la cámara para que veáis ya como esto. Tenía yo por aquí mi dibujito de las pizzas para haceros esto. Mirad, un rostro cálido, un ahumado cálido con un punto dorado, un colorete en subtono cálido y un labio rojo cálido con su correspondiente
acompañante como bisutería dorada, cálido, y mis uñas cálidos. Esto es un look cálido. Y aquí tenemos el maquillaje en tonos fríos. Un ahumado en frío, con un colorete en tonos fríos, nuestros complementos en tono plateado, tono frío, y nuestro labio en tonos fríos. De la gama o que contienen azul en su interior. Cálido, frío. ¿Os ha quedado un poquito más claro lo que es una tonalidad cálida y una tonalidad fría? Quedaos con la copla. Cálido, pasión, alegría, subidón. Contiene rojo en su interior, amarillo, rojo, naranja. Frío, calma, serenidad, tono plateado, composición, y en su composición tienen azul. Y así, con una cara de cada color, a ver cómo me bajo yo a comprar el pan ahora. Y eso no es lo de menos, en el pan ya me van conociendo, pero ir a trabajar así. Pero bueno, eso ya es cosa mía. Con esta dicotomía de cara, ¿me he quitado la pinza? Sí. Me despido. Si te gustan estos vídeos, pues nada, suscríbete, que pases a formar parte de esta familia. No os he dicho, os lo he dicho por escrito muchas veces en los comentarios a cada una de vosotras, pero no en directo. A todas las que me seguís, a las que perdéis vuestro tiempo conmigo, a las que en muchas ocasiones me habéis dejado unos comentarios preciosos, nunca os he dicho gracias en directo y a viva voz. Os lo he dicho a cada una, como digo en comentarios, pero así en un vídeo. Nunca os he dicho gracias. No sabéis lo que siento por dentro cuando me decís que os gusta ver mis vídeos, que os gusta cómo transmito y que os parece que estamos entre amigas. Yo realmente me siento así, como si estuviera entre amigas. Bueno, como si estuviera, no, es que lo estoy, como que estoy entre amigas. Y así me siento cuando grabo vídeos y cuando hago contenido para vosotras. Así que nunca os lo había dicho así en directo y hoy os lo digo. Gracias, gracias, gracias y hasta el próximo día, que seáis muy felices. Hasta siempre.